En esta presentación pues veremos algunos conceptos básicos de lógica que vamos a estar utilizando más adelante. Definimos la lógica como una ciencia formal que estudia la estructura o formas de pensamiento humano, como proposiciones, conceptos y razonamientos. Esto para establecer leyes y principios válidos que nos permitan obtener criterios de verdad. Se denomina razonamiento al acto mental a través del cual llegamos a conclusiones válidas a partir de premisas dadas. Se denomina juicio al acto mental a través del cual pensamos algo. Un enunciado es un conjunto de símbolos a través de los cuales expresamos lo pensado en un juicio, ya sea de forma oral o de forma escrita. Los enunciados pues pueden ser abiertos, pueden ser cerrados, pueden ser con sentido o sin sentido. Pueden además tener valor de verdad o puede que no lo tengan. Una proposición es un enunciado cerrado y que tiene valor de verdad. Entonces, en este caso, estaremos centrados por el momento en ese tipo de enunciados. Son enunciados cerrados y que tienen valor de verdad. En este ejercicio nosotros vamos a identificar cuáles de los enunciados pues son de este tipo, o sea, cerrados y con valor de verdad. Si ocurriera alguno de estos, pues entonces estaríamos frente a una proposición. El primer enunciado dice que hoy es jueves. Ese es un enunciado que es cerrado y que tiene valor de verdad. Ese puede ser verdadero, ¿verdad? Si efectivamente el día de hoy es jueves, verdadero. Si estamos en otro día de la semana, pues sería falso. Pero entonces es un enunciado cerrado, que en este caso es falso. Y por tanto es una proposición. Juan Pablo Duarte murió en Venezuela. Ese es un enunciado también cerrado y con valor de verdad. En este caso es una proposición verdadera. La Luna es el satélite de la Tierra. También es una proposición y también es verdadera. En el número 4 tenemos un enunciado interrogativo. ¿Qué hora es? Eso no se considera una proposición. Los enunciados interrogativos, igual que los exclamativos, como están en la número 5, no se consideran proposiciones. De manera que el número 4 no es una proposición y el 5 tampoco. El número 6 tampoco se considera una proposición. Es simplemente una opinión lo que estamos declarando ahí. En el número 7 vemos que ese enunciado es abierto. No sabemos lo que sigue después de acá. Eso no se considera tampoco una proposición. En el número 8, pues tenemos una proposición que en este caso es falsa. O sea, 10 más 15 no es igual a 50, pero es un enunciado cerrado y que tiene valor de verdad. En este caso, falso. En el número 9 estamos ante una proposición también, porque nos dice que 8 más 4 es mayor o igual que 10. En este caso es un enunciado que es verdadero, porque 12, que es lo que queda a la izquierda, es mayor que 10. El número 10 no se considera una proposición porque no es un enunciado cerrado. Fíjense que aparece una variable aquí que puede representar cualquier cosa, inclusive no necesariamente un número. Hasta el momento en que reemplacemos esa variable por un valor, no tenemos entonces una proposición. De manera que ese enunciado se considera abierto y no lo es, no es una proposición. Las proposiciones suelen clasificarse en dos grandes grupos. Pueden ser simples, cuando constan de un único enunciado, y pueden ser compuestas, cuando constan de dos o más enunciados entrelazados por uno o más conectores lógicos. Entonces, simples cuando tengan un único enunciado y compuestas cuando constan de dos o más enunciados, los cuales estarían entrelazados por unos o más conectivos lógicos. Por cierto, los conectivos lógicos son esas partículas que ven en la pantalla. Primero tiene este símbolo, se llama conjunción y se traduce como I. Este símbolo representa la disyunción, el cual traducimos como O.
Este es el símbolo para la implicación, el cual leemos si entonces. También le llamamos condicional. Este representa la doble implicación o bicondicional, el cual traducimos como sí y solo sí. Y este, la negación, el cual leemos como no o no es cierto que. Vamos a ver un ejercicio donde utilizamos estos conectores lógicos. Vamos a considerar estas proposiciones. Tenemos una primera proposición: llueve, hace calor, me quedaré en casa. Observen los símbolos que estamos utilizando, P, Q y R. Esta primera, entonces, estamos con la conjunción. Recuerden que se lee y, de manera que lo que queremos expresar aquí es P, que es llueve, y Q, hace calor. O sea, llueve y hace calor. Otra vez tenemos la conjunción. Recuerden que se traduce como y. Este es el conector negación. Entonces lo que vamos a poner contrario aquí. No llueve o no es cierto que llueve. Y aquí negación de R sería no me quedaré en casa o no es cierto que me quedaré en casa. De manera que podemos traducir la número 2 como no llueve y no me quedaré en casa. En el caso de la número 3 tenemos el conector disyunción, el cual traducimos como o. De manera que aquí diríamos o llueve o me quedaré en casa. En el número 4 estamos ante la implicación. P implica R. Entonces ahí diríamos, si llueve, entonces me quedaré en casa. Observen el detalle de que cuando utilizamos ese conector, la partícula si siempre va al inicio. Es decir, decimos, si llueve, entonces me quedaré en casa. Es la condicional. Siempre que utilizamos la condicional, pues iniciamos con la partícula si. Aquí estamos ante la bicondicional o doble implicación. Aquí diríamos entonces, me quedaré en casa si y solo si llueve. Me quedaré en casa si y solo si llueve. Vamos a ver algunas tablas de verdad que vamos a utilizar más adelante. La conjunción es una proposición compuesta formada por dos proposiciones simples y que solo es verdadera cuando las dos que la forman son verdaderas. En este caso yo tengo dos proposiciones que estamos llamando P y Q y tengo sus posibles valores de verdad. O sea, puede ocurrir que la primera sea verdadera y la segunda también, que la primera verdadera y la segunda sea falsa, que la primera sea falsa y la segunda verdadera, o que ambas sean falsas. Son las posibilidades que tenemos para las dos proposiciones, que no tienen que estar necesariamente en ese orden, pero están ahí todas las posibilidades. Nos dice la conjunción que esta proposición solamente es verdadera cuando las dos que la forman son verdaderas. Por tanto, solamente sería verdadera en este caso, porque las dos que la forman son verdaderas. En los demás casos sería falsa. Es importante recordar las reglas para esta conjunción para que podamos utilizarla en tablas más complejas. La conjunción solamente es verdadera cuando las dos que la forman son verdaderas. La disyunción también tiene su tabla de verdad. Aquí tenemos dos proposiciones P y Q y tenemos las posibilidades para sus posibles valores de verdad. Nos dice que la disyunción es una proposición compuesta que está formada por dos proposiciones simples y que solo es falsa cuando las dos que la forman son falsas. De manera que en este caso, esta proposición sería falsa solamente aquí debajo. Cuando las dos que la formen sean falsas, ¿verdad? Nos daría falso. En los demás casos, pues nos da verdadero. La implicación o condicional también tiene su tabla de verdad. Esta es una proposición compuesta que está formada por dos proposiciones simples y que solo es falsa cuando la primera, a la cual llamamos antecedente, es verdadera y la segunda, la cual llamamos consecuente, es falsa. Es decir, esta proposición solamente será falsa cuando la primera sea verdadera y la segunda sea falsa. En este caso tenemos falso. En los demás casos, pues nos da verdadero. Finalmente, la doble implicación o bicondicional
es una proposición compuesta formada por dos proposiciones simples y que solo es verdadera cuando las dos que la forman tienen el mismo valor de verdad. Observen que solamente es verdadera cuando ambas son iguales en valor de verdad. Por ejemplo, estas dos que son verdaderas ambas nos da verdadero. Estas dos que son falsas ambas nos da verdadero. Es decir, que cuando sean diferentes los valores de verdad, pues nos daría falso. Entonces es importante recordar estas tablas para la conjunción, disyunción, implicación y doble implicación, porque saber esas reglas es lo que nos va a permitir a nosotros pues construir tablas más complejas, o sea, tablas que tengan involucradas más de un conector. Recapitulando, la conjunción solamente es verdadera cuando las dos que la forman son verdaderas. La disyunción solamente es falsa cuando las dos que la forman son falsas. La doble implicación solamente es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Y la doble implicación o bicondicional solamente es verdadera cuando las dos que la forman tienen el mismo valor de verdad.